Hola a todas las personas que se encuentran en este momento escuchando. Hoy es una nueva semana para considerar algunos aspectos, así que para iniciar, ve por tu taza de café que aquí te espero. Hoy hablaremos del análisis descriptivo de violencia hacia la mujer en Villavicencio, Colombia, durante el año 2020. Tenemos como invitada a Rosaisy Zamudio González, quien pertenece a la Universidad Cooperativa Campus Villavicencio. Su trabajo es de investigación descriptiva y es de Colombia. Este es un momento interesante para compartir con alguien que conozco y con quien tengo mucha afinidad en temas por más de una década, y es Rosaisy Zamudio. En primera quiero felicitarla por ese doctor honoris causa por calidad educativa. ¿Cómo podemos describir este encuentro después de la pandemia? Bueno, muy buenos días. Considero que es un encuentro donde nos volvimos a unir, a ver las caras, no estar detrás de una pantalla que nos generaba angustia, desesperación y al mismo tiempo una inestabilidad en no poder encontrarnos. El poder estar ya percibirnos de que estamos aún aquí en esta tierra, en la parte terrenal, hablándolo de esta manera. Me parece oportuno hablar de este tema que al parecer es tan abierto, pero desatendido. Si me permite, con el mayor respeto, puedo citar algo que mencioné hace un tiempo. Frente a esta cultura de violencia, no hay una comunicación abierta, ni tolerancia o respeto por los otros. Y la violencia se generaliza mostrándose como algo cotidiano, comercializable y funcional. En este caso, la violencia es parte de la cotidianidad y por lo tanto de nuestra cultura, una cultura del miedo y la violencia. Con la pandemia solo exacerbó una serie de conductas que ya eran evidentes. En este caso, mi primera pregunta es, ¿cree que la pandemia fue el detonante? Lo planteo porque en muchos artículos se justificó la frustración y la angustia como elementos de la pandemia para considerar tales acciones, lo cual es completamente errático y sustancialmente conveniente. Dentro del análisis, ¿cuál es su consideración? Bueno, la violencia ha existido desde tiempos atrás, desde hace mucho, podríamos decir, pero se agudizó mucho más durante la pandemia, donde nos tocó encerrarnos, donde nos tocó conocernos y reconocernos a cada uno de los miembros que conformábamos una familia o estábamos dentro de una familia. Ahí se generaron esos miedos y esa inestabilidad y esa ansiedad que nos ocasionaba el tener que compartir, el tener que hablar, el tener que discutir al mismo tiempo, por qué no decirlo, el tener que pelear. De ahí que la violencia se agudizó, violencia intrafamiliar y sobre todo violencia hacia la mujer. En eso tiene toda la razón. Mi segunda pregunta sería, el tema de la violencia contra la mujer es como la pandemia. No es un tema de prevención, sino de contención y mitigación de los daños. Pues aun cuando se habla de prevención, eso que se maneja parece estar ligado a asumir una serie de conductas para no caer en, cuando ya sucedió. Alejada de la propuesta de su investigación, ¿considera que la violencia contra la mujer se aborda adecuadamente? No. A nivel político lo podemos decir así, sobre todo en la región donde yo vivo. La idiosincrasia del pueblo llanero, por qué no decirlo, es un pueblo machista, es un pueblo donde el hombre es el que a través de la cultura de nosotros es el que domina el caballo y de ahí se crea como esa situación de si domina el caballo, ¿por qué no van a dominar a ese ser que nos han considerado inferiores a nosotros las mujeres, o el ser esa persona que es la persona frágil, la persona lenta? Entonces se domina mucho más fácil. Sí, la violencia hacia la mujer se ha acrecentado, diríamos, ha existido, siempre sí ha existido, pero el confinamiento de esta pandemia ayudó a que se generara mucho más violencia hacia la mujer en todos los aspectos que son los que yo he podido encontrar en la investigación que hice. Cuéntenos un poco sobre el manejo y en qué consiste el plan de atención de mujeres víctimas de violencia basada en género en su territorio, que es la descripción de la propuesta de su investigación. Bueno, en mi región hay dos secretarías de la mujer, la Secretaría Departamental y la Secretaría Municipal. Sin embargo, a nivel ya de datos estadísticos y datos a nivel nacional, el departamento del Meta fue uno de los departamentos donde más violencia existió, de acuerdo a las estadísticas, hacia la mujer. Pero en Villavicencio, que es su capital, está la Secretaría de la Mujer, donde en la pandemia
acudieron a llamados y diríamos que para mí fue una estadística porque fueron 259 mujeres que acudieron, ya sea por violencia psicológica, violencia física, violencia sexual o violencia económica. En eso tiene toda la razón. Resumiendo un poco, ¿cuáles son los tipos de violencia que sufre la mujer y sus detonantes? Bueno, como yo lo acabo de mencionar, los tipos de violencia está la violencia psicológica, donde en algunos casos el hombre, en algunos casos no digamos que en muchos, el hombre ve inferior a la mujer y la rotula, diciéndole que usted no sirve para nada, usted no es capaz, usted se peina muy feo, usted se viste muy feo, en fin, siempre subestimando el rol como mujer de acuerdo a sus comportamientos que pueda presentar ante un grupo social o ante un grupo familiar. Está la violencia sexual. La violencia sexual, donde podemos decirlo desde algunas de las afirmaciones y narrativas de nuestras mujeres decían, es que mi esposo llega borracho, es que mi esposo llega drogado, porque los estratos que nosotros trabajamos en la investigación fueron estratos 3, 2, 1, y son estratos donde muchas veces son de personas que trabajan en oficios varios, o trabajan como vendedores ambulantes, o sus trabajos también son como amas de casa, entonces era de ahí. Esta es la violencia económica, esta violencia que se ha acrecentado muchísimo. ¿Por qué? Porque si la mujer trabaja, esa no es el dinero para ella. Y muchas veces algunos hombres dicen, no, usted fue a trabajar, necesito que me dé lo que usted ganó, porque como esto es de la casa y es parte de la casa, entonces lo vamos a compartir. Pero también dentro de esta violencia económica es el patrimonio, donde usted no tiene ningún derecho a compartir la casa si tiene una casa que la han construido durante su matrimonio, durante el tiempo que han convivido. Los dos como pareja tienden a decir que es solo de ellos y no tienen por qué participar. Está en la violencia, la sexual, ya acabo de repetirla también, donde esa violencia sexual se aprovecha mucho de la mujer. Entonces, hay 4 tipos de violencia: violencia psicológica, la violencia física, yo diría, y en el estudio encontramos que la violencia psicológica conduce a los demás tipos de violencia. La violencia física, donde se agrede físicamente, donde muchas veces, de acuerdo al violentómetro que se ha diseñado, cuando yo fui asesora en la Secretaría de Villavicencio, este violentómetro se creó precisamente para que la mujer entendiera hasta dónde se puede llegar y hasta dónde la conduce su maltrato o violencia, que llega hasta el feminicidio. Hay algo muy cierto que menciona y es el tema de la violencia psicológica. Yo creo que la violencia psicológica parte de los patrones de crianza que nosotros hemos ido desarrollando desde la infancia, y eso está en la comunicación que tenemos con nuestras madres. Sí, muy cierto. En una investigación que hace muchos años y la asesoré con unos estudiantes, donde ellos precisamente trabajaban la violencia de pareja, pero no la pareja de su pareja con quien convivía, sino de los padres tanto de él como de ella. Y lo que tú acabas de decir es cierto, desde ahí, esos patrones de crianza que donde lo hemos venido trabajando, que los patrones de crianza de los padres permisivos, de los padres autoritarios, de los padres con autoridad, hasta dónde se han manejado y de qué manera se han manejado esos patrones de crianza, que son los que conllevan posteriormente a que ya en una relación de pareja se presente algún tipo de violencia, sobre todo como psicóloga yo lo digo, la violencia psicológica es la que conlleva las demás violencias. Vean que de las 259 mujeres, 245 mujeres manifestaron presentar violencia psicológica acompañada de violencia física, acompañada de violencia sexual,
acompañada de violencia patrimonial. Y de hecho nuestras comunicaciones siempre son completamente violentas, cuando no solo en los patrones de crianza, sino también cuando nos relacionamos con nosotras mismas, entre las mujeres o entre hombres. Lo primero que se dice es el primer elemento peyorativo para empezar a minimizarlo, y entre mujeres es mucho peor. Sí, muy cierto. Nosotros las mujeres, lo que yo digo en el tema, nos falta sororidad. Esa sororidad que consiste en poder entendernos nosotras como mujeres, acompañarnos como mujeres, colaborarnos entre las mujeres, sin llegar a recriminarnos entre nosotras mismas. Y eso es lo que nos ha faltado. Muchas veces no compartimos lo que nos está sucediendo de una manera favorable, sino al contrario. Siempre nosotras vamos a encontrar como ese rechazo, y por qué no decirlo, la envidia, el egoísmo entre nosotras mismas. Y eso es lo que no ha dejado que nosotras podamos como mujeres decir un momento, tenemos que poner un alto ahí, parar, qué es lo que está sucediendo, por qué nos estamos dejando violentar. Y también nuestras comunicaciones son violentas, porque de una u otra manera nosotros también nos agredimos verbal y psicológicamente. Sí, señora. Cuando nos minimizamos. Sí, muy cierto. Nosotros llegamos a usar un lenguaje que muchas veces no es el adecuado, como si existiera ese. Y es más, lo vemos en el campo laboral. Si yo tengo mi jefe que es una mujer y donde ella nunca va a estar a favor mío, y lo hemos comprobado en el campo laboral, tiene más favor a los hombres. ¿Y por qué? Porque encuentra ahí como una persona que su compañera, su trabajadora, su amiga, no va a ser su amiga, sino esa persona que le va a hacer de pronto en un momento a decir, puede quedarse con mi puesto, con mi cargo. Su oponente, sí. Su oponente, la ve como una rival. Sí. Muy interesante. Finalmente me quedo con esta cita que está en su artículo. Como se evidencia, la violencia de género es un fenómeno social que requiere mayor conocimiento y que probablemente tiene particularidades según las regiones, los municipios, y de allí se deriva la necesidad de describir la violencia de género en el departamento del Meta, conocer sus factores de riesgo y protectores y buscar acercarnos a los determinantes del fenómeno, saber si se están cumpliendo los lineamientos de la ruta de atención a víctimas de violencia a fin de aportar elementos para el diseño de intervenciones en prevención y manejo de la violencia de género. Es importante la promoción y la realización de estudios e investigaciones en coordinación con otras entidades gubernamentales, nacionales, internacionales y privadas, que permitan elaborar estrategias para la atención integral de la mujer, cuyo fin es el de prevenir. ¿Hay algo más que quiera agregar? Sí, yo soy una crítica y criticona de la ruta de atención. Es una ruta de atención que ha sido circular. Es una ruta de atención tanto de la Secretaría de la Mujer, departamental como municipal, porque no se ha sabido canalizar desde los entes gubernamentales. Desafortunadamente, quien dirige supuestamente donde se le va a brindar el apoyo a la mujer tiene que ver mucho con lo político. Entonces, si el político cambia, se cambia totalmente lo que ha hecho el anterior político, y eso está comprobado. Entonces, la ruta no es ruta, sino es decir, van a la Secretaría de la Mujer, pero allí únicamente se atiende, se recoge el por qué acude, pero sí tiene que ir a la Fiscalía o tiene que ir a Comisaría de Familia, pero ¿cuánto le cuesta a una mujer ir a la Secretaría, a la Fiscalía, o ir a la Comisaría de Familia, o ir al Bienestar, o ir, por qué no decirlo, también a Salud, cuando se ha presentado una violencia sexual grave o crítica? Entonces hay que hacer trabajos de prevención. Muy pocos son los estudios que se han hecho en el departamento y por ende en Villavicencio. Yo creo que los estudios que hemos trabajado de la Universidad Cooperativa y en el caso mío son algunos de esos pocos en que yo menciono que se ha podido realizar y que valga la pena. Toca mostrar esas realidades. Seguir visibilizando la situación. Sí, señora. Aprovecho inmensamente para darles las gracias por acompañarme hoy, Rosa Daisy. Y les puedo decir que la violencia en fundamento conlleva a causar mucho perjuicio, tanto para sí como los demás. Hoy no se oye, no se lee ni se ve nada que no sea o tenga un contenido violento. Es la llave de todas las masas, pues al buscar información sobre lo que sucede en la actualidad, solo hay en principio una o muchas personas que fueron violentas, lo cual indulta al victimario para transformarlo en víctima
Y la violencia definitivamente va más allá de una simple acción nefasta. Sí, señora. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Espero haber vinculado significados que nos acompañen constantemente y dejar abiertas más preguntas, unas que nos permitan constituir nuevas razones para estar aquí. Que tengan una apacible semana y hasta una próxima oportunidad.